Que múltiples críticas ha recibido el programa de Gabriel Boric. Una de ellas ha sido la del economista demócrata cristiano y exministro del Trabajo René Cortázar, quien ha sostenido que la propuesta del candidato presidencial de Apruebo Dignidad es una receta para ahuyentar la inversión y llevarnos al estancamiento. Queremos profundizar en este tema precisamente con el exministro René Cortázar, que nos acompaña. ¿Cómo está, René? Un gusto de tenerlo por acá. Muchas gracias, Davor. Un gusto de estar hablando contigo. ¿Por qué usted llega a este diagnóstico que se repite además en la primaria y lo repite ahora, cuando ya estamos a puertas de la elección presidencial? Efectivamente, porque creo de que la inversión es un elemento absolutamente medular en la salida que tengamos hacia adelante en el país. Si nosotros miramos las necesidades de las personas, desde el punto de vista de la falta de empleo, de la aspiración de mejores salarios, no hay otro camino para enfrentar esa necesidad que no sea la creación de nuevas fábricas, la creación de nuevas construcciones, la creación de nuevas alternativas de empleo. Y eso se llama inversión. Para cualquiera de esas necesidades se requiere, por supuesto, una mayor inversión. O sea, para que se construyan esas empresas, para que existan esos nuevos empleos. Del mismo modo, hay una frustración muy grande de las personas con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de la delincuencia y el narcotráfico, y para todas esas necesidades de las personas se requieren más recursos fiscales. Ya sabemos, cuando miramos lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, que los recursos fiscales que se han multiplicado por 6 veces, solo un 20% de esos recursos fiscales venían de las reformas tributarias. Más del 80% venían del crecimiento y de la inversión. Por lo tanto, partiendo de las necesidades de las personas, la palabra clave es requerimos inversión, requerimos nuevos empleos, requerimos mayor tributación recogiendo de los mayores ingresos. Por lo tanto, la clave de los programas debiera ser, de todos los programas, cómo atraer la inversión a Chile, cómo lograr que la inversión venga para resolver las necesidades que tenemos como sociedad. Y es allí donde yo he dicho que el programa, tal como está hecho, lo que hace en vez de atraer esas inversiones, las ahuyenta. Pero René, y creo que las medidas producen ese efecto. Sí. René, pero esa mirada que usted tiene no es una receta que ya hemos conocido, no es quizás un paradigma de los 90 que ha faltado ayornarse en el tiempo. Para nada. Piensa lo siguiente, Davor. Si usted fuera un inversionista, usted hoy día en el mundo, cualquier inversionista, sea nacional o extranjero, tiene perfecta movilidad entre los países. Usted aprieta una tecla y cambia de país. Por lo tanto, lo que usted hace al escoger dónde invertir es ver cuáles son las reglas básicas del juego de ese país y si eso le resulta más o menos atractivo que invertir en otro país. ¿Qué ocurre a usted? No es paradigma de nada. Le estoy hablando de la realidad de hoy. Usted como inversionista, si yo le digo a usted, si usted invierte en Chile, señor inversionista, sepa que ya hoy día Chile tiene un impuesto a las utilidades de las empresas que es un 20% superior al promedio de los países desarrollados. 20% superior. Ahora queremos decirle que en el nuevo programa ese impuesto lo vamos a aumentar. Vamos a crear un impuesto patrimonial, vamos a crear impuestos sectoriales, vamos a aumentar el impuesto a las utilidades distribuidas. ¿Qué diría usted como inversionista? ¿Le resulta más atractivo invertir en ese país o menos? Pero si después le agrego y le digo, no, pero tengo otra idea además en mi programa. Fíjese que cuando usted desarrolle la empresa en mi país, va a ocurrir que cuando usted tenga necesidad de ajustar la mano de obra por necesidades de la empresa, nosotros vamos a poner más restricciones, de modo que usted no va a poder adaptar la contratación de personal. ¿Qué diría usted? ¿Le resulta más atractivo invertir o menos? Pero le agrego otra cosa. Fíjese que en este país, en mi país, ocurre que al mismo tiempo de lo anterior nosotros estamos pensando pasar a un sistema de negociación por áreas, que todos los inversionistas saben que tiene un efecto de desincentivo hoy día la inversión cuando escogen los países donde hacerlo. Pero no solo eso, fíjese usted que nosotros no nos estamos integrando al TPP-11, que es el gran tratado de libre comercio que hoy día se está desarrollando en el mundo. El Reino Unido quiere entrar, China quiere entrar. Nosotros lo tenemos hace 4 años enterrados en el Senado, no lo aprobamos y además el programa lo que dice es que no piensa aprobarlo. Entonces, si yo soy un inversionista, por ejemplo, que quiero invertir en Perú o Chile, yo hoy día sé
que si invierto en Perú, tengo acceso a todas las franquicias de ese tratado para un mercado de más de 500 millones de personas, que además se va a sumar China, que además se va a sumar el Reino Unido. Yo sé que si yo invierto en Chile, no tengo acceso a esos mercados. ¿Qué cree usted que va a razonar un inversionista cuando toma decisión? René, pero usted tiene una mirada muy crítica a lo que es el programa de Gabriel Boric. Él lo ha planteado, lo presentó durante el fin de semana. ¿Hay algo que usted rescate como economista de este programa? Gabriel Boric ha dicho, por ejemplo, que el Banco Central le tiene bastante respeto y que no lo va a tocar o no lo tocaría si es que llega a calzarse la banda presidencial. Me parece natural y me parece positivo y me parece evidente. O sea, una persona que en Chile tuvo la historia de inflación más larga de América Latina, más de 100 años. Fuimos el número 1 en la tasa de inflación de América Latina. Cuando empezó la transición a la democracia, teníamos una inflación de casi 30% que golpeaba a los asalariados y a los pensionados. Con un banco central autónomo logramos tener una tasa de inflación del 3%, que la verdad es que no se come el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones como ocurría antes. Que se mantenga la autonomía del Banco Central me parece natural, y me parece natural que se sostenga de esa manera, y me parece realmente muy sorprendente que haya economistas en este país hoy día que frente a la historia de inflación de América Latina, que nosotros fuimos el número 1 por más de un siglo, estén proponiendo quitar la autonomía al Banco Central. Me parece natural lo que hace el programa de asegurar su autonomía. Respecto a otras medidas que plantea el programa de Gabriel Boric, por ejemplo, la jornada en 40 horas, aumentar el salario mínimo también, ¿qué impacto podría tener esto? Porque para muchos podrían decir también que es una muy buena noticia, ganar más y trabajar menos. De nuevo, uno lo puede ver desde dos ángulos. Si yo soy una persona hoy día contratada y me dicen eso, claro que me parece una buena noticia. Fíjese que voy a trabajar 40 en vez de 45 y fíjese que me van a pagar lo mismo. Y por supuesto que eso debe pensar que le da votos, y probablemente le da votos. Sin embargo, volvamos a lo anterior. Si nosotros necesitamos para que se creen nuevos empleos, para que haya recursos para la salud, la educación, para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, si lo que queremos es atraer nuevas inversiones a Chile, y yo a usted le digo, de nuevo, Davor, a usted, no hablando de 30 años atrás, sino que hoy día, le digo, ¿qué prefiere usted? Que le digan de que el país va a seguir como está o que le digan no, ahora en Chile sus trabajadores en vez de trabajar 45 horas van a trabajar 40 y van a ganar lo mismo. Usted sabe entonces que para producir lo mismo va a tener que contratar 10% más de trabajadores. Yo no digo que eso no tenga un lado positivo, obvio que lo tiene para el que ya está contratado. Lo único que digo es que cuando uno suma lo que estamos proponiendo en impuestos, más medio ambiente, lo que estamos proponiendo en materia de reglas laborales, lo que estamos proponiendo en materia de tratados de libre comercio. Cuando uno suma todo eso, ¿qué es lo que concluye? Concluye que el país dejó de ser atractivo para los inversionistas. Hace 2 meses atrás, el Bank of America publicó su estudio ¿Dónde invertir en América Latina? Siempre los estudios de los bancos internacionales decían: si usted va a invertir en América Latina, escoja Chile. Y si tiene más dinero, escoja Chile de nuevo. ¿Qué decía el informe hace 2 meses? Dice, si usted va a invertir en América Latina, no escoja Chile. Quédese con Brasil, váyase a México, váyase a Colombia, pero no vaya a Chile, porque en Chile se deterioró la política. ¿Y dónde se nota el deterioro de la política? En programas como este, que lo que hacen es frenar la inversión y cerrar los horizontes de las personas. Si yo soy un joven que está en Maipú y que quiere un empleo para el próximo año que termino mi educación secundaria, si a mí me dicen que este es el paquete de medidas que se va a tomar, si a mí me dicen que esto va a frenar la inversión, yo por lo menos concluyo que mis oportunidades se van a ir cerrando. René, pero... Y eso yo creo que es una mala noticia. Sí, entiendo la crítica que usted hace al programa de Gabriel Boric, pero mucha gente sintoniza con ese programa, lo ve como más realista y de hecho acusa a políticos como usted que estuvieron en 2 gobiernos de tecnócratas, de que nunca estaban en buena sintonía con la gente. ¿Cómo toma esas miradas? ¿Qué era mejor, lo que había antes o lo que hay hoy día? Yo lo único que sé es que en ese periodo que es muy criticado, el poder adquisitivo de los salarios se duplicaba cada 20 años. Si usted era un trabajador que estaba en su mismo empleo, cada 20 años ganaba el doble. Esa era la tasa de crecimiento de los salarios. Y solo sé
que desde hace 8 años los salarios en Chile se duplican cada 40 años, no cada 20, sino que cada 40 años. Lo que yo sé es que en ese periodo tan criticado, el gasto para salud, educación y vivienda estaba disponible y se crecía aceleradamente. Hoy día crece a menos de la mitad del ritmo. Y lo que yo sí sé es que si yo soy un joven que estoy saliendo de la educación secundaria, puertas de oportunidades que antes existían ahora se están cerrando. Y lo que yo le acabo de señalar sobre el informe del Bank of America, pero eso se aplica también para los inversionistas nacionales, y todos lo sabemos, es que aquí viene un frenazo que ya empezó y va a continuar en la inversión. Y eso en concreto para las personas es un frenazo en la creación de empleos, es un frenazo en los recursos para la salud, es un frenazo en el recurso para la educación, es un frenazo en los recursos para el combate a la delincuencia, y uno puede ir más allá de la discusión ideológica y decir, ¿qué le conviene a las personas? ¿Que estas cosas crezcan o se estanquen? Y por eso yo he dicho, este programa de Gabriel Boric es una receta para el estancamiento. Ya vimos el efecto que está produciendo y todavía no se ha generado. El efecto concreto es que está produciendo es que los retiros es que van a disminuir las pensiones futuras porque va a haber menos ahorros para los trabajadores. Ese es el efecto más importante. Segundo, subió la inflación. Lo vemos hoy día, no tenemos que adivinarlo. Ya pasó con los primeros retiros. Y tercero, y esta es una mala noticia que ha ocurrido en los últimos 30, 60 días, subieron las tasas de los créditos hipotecarios. Yo le digo lo siguiente, una familia donde el jefe de hogar o la jefa de hogar gana 1.200.000 pesos. Hay un segundo trabajador o trabajadora en la familia que gana 700.000. Esa familia, hasta 3 meses atrás, si iba a un banco, le permitían con su sueldo de menos de 2 millones de pesos, le permitían postular a un crédito para una casa que costaba 120 millones de pesos. Hace ese mismo banco con el cual él se inscribió, hoy día le está informando a esa misma persona que postuló que con su mismo salario que tiene, dado que subieron las tasas de interés y se acortaron los plazos de los créditos como consecuencia de los retiros, le están informando que en vez de poder comprar una casa de 120 millones de pesos, va a comprar una casa de 80 millones de pesos. Yo le pregunto, Davo, para una familia que ha ahorrado, que ha hecho un esfuerzo para llegar a ese departamento que a ellos les acomodaba y que tenía ese valor, que le digan de un día para otro que en vez de 120 millones solo le va a alcanzar para uno de 80, es una muy mala noticia. Y eso ocurre hoy. No estamos hablando de filosofía, ni el modelo, ni abstracciones. Estamos hablando de la realidad concreta de las personas. Eso ocurre hoy en Chile. Sin ningún tipo de gravámenes, ¿usted sería partidario de aprobarlo? Porque su partido, le insisto, Yasna Proboste, la candidata presidencial del partido, es una de las principales impulsoras. Yo no estoy de acuerdo con aprobarlo con ningún tipo, ni con gravamen ni sin gravamen. Yo no estoy dispuesto, no soy partidario de aprobarlo porque baja las pensiones, porque sube el interés a las personas en sus créditos de las casas comerciales, en sus créditos hipotecarios, y porque genera una dificultad en la vida cotidiana de las personas por la mayor inflación. Y yo sé que la inflación pega ¿a quién? Al que tiene un salario, al que tiene una pensión. Esas son las personas que ven reducido su poder adquisitivo con la inflación. Y por eso yo no soy partidario de los retiros. Yo soy partidario de políticas que no atenten contra el pensionado, que no atenten contra el crédito hipotecario de las personas, ni atenten contra la seguridad de la inflación, que es tan importante para la chilena y los chilenos. René Cortázar, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer dialogar con usted. Otro día hablaremos de transporte, que es un tema que nos apasiona a los dos. Muchas gracias, Davor. Que esté muy bien. Ha sido realmente un gusto y muchas gracias por la invitación. Chao, buenas tardes.